Yo vine pues hace unos 25 años aproximadamente. Y la tienda pues la llevaba mis padres antes. Hace sobre 25 años más o menos. Bueno, mi padre tenía autocares y hacía Barcelona-Sevilla, traía a la gente, los trabajadores a los hoteles y eso. Entonces pues vieron que aquí había trabajo y pues, se vinieron, compraron esto y a la vez que traían los viajeros pues montaron el negocio. Quizás tenga más de fuera que del mismo Santa Coloma. Hay mucha gente que vienen de Cornellá, de Hospitalet, de Manresa, de cualquier parte, vienen todos los viernes a recoger los productos. Y los viernes, tal como hoy, te fijas, está lleno de gente todo en busca del pan, de los molletes, de las cosas típicas que es, digamos, perecedero, ¿no? Que tiene que ser del día, del momento. Y yo creo que eso es porque corre la voz de uno a otro y aparte la mayoría de los clientes que yo traigo han sido traídos por mi padre, o sea, han sido las personas que han emigrado de allí a aquí, son los mismos que están comprando, o sea, los mismos que ha traído mi padre aquí a trabajar, pues son los mismos que vienen a comprar y unos se hablan por otro, oye, por la tienda hay fulanito, hay productos de tu pueblo, del otro pueblo, del otro y si alguien viene y te dice, oye, pues mi pueblo hace muy buena morcilla, pues yo voy a tu pueblo y te la traigo. Hombre, que una persona se pueda comer un mollete de su pueblo, el aceite de su pueblo, la morcilla que yo traigo que la hace una mujer, digamos que todo el mundo ha conocido a esa mujer y saben que se está comiendo la misma morcilla que en su pueblo, yo creo que gusta bastante, ¿vale? Hombre, por supuesto. Hombre, es muy bonito, por ejemplo, el tiempo del espárrago. ¿Qué hago yo saber allí a 3 o 4 en el pueblo que me cojan el espárrago? Entonces pues aprovecho el tiempo del espárrago y traigo espárrago y lo vendo. Entonces está todo el mundo esperando el viernes pues para recoger el espárrago. Es una cosa muy llamativa, el espárrago, las aceitunas, el verdeo. Cuando es el tiempo de verdeo, pues a partir de septiembre, a mediados de septiembre, final de septiembre, empiezo a traer la aceituna tal cogida del árbol y la gente las coge en cajas, se llevan 20 o 30 kilos, las parte, las aliña a su gusto, o sea, no la típica que viene en bote ya partida y aliñada, sino la aceituna cogida del olivo y ellos mismos las arreglan a su gusto como la arreglaba su madre. Eso también es otro producto que tiene mucha salida. Luego el mantecao, el pestiño, tengo yo una mujer que me hace el pestiño, entonces en tiempo de las navidades pues cada semana pues X productos del pestiño, el mantecao, todo casero, hecho en casa de una familia. No sé lo que vamos a hacer ni cómo. El mundo da tanta vuelta que no se sabe. Hombre, de momento va bien. Queremos incluso de moverlo de sitio, ponerlo en otro sitio, pero bueno, todavía no se sabe nada.